Yo soy Javier Santizo, alumno de la carrera de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente me encuentro trabajando en el Centro Tecnológico Aeroespacial y, bueno, voy a presentar respecto al diseño de un ciclo de motor que utiliza como oxidante oxígeno líquido y como combustible metano líquido. Los autores del trabajo son el señor Agustín Zanata, la señora Vanina Quiroga, quien les habla, Javier Santizo, el señor Lucas Guaita, el señor Jorge Paladini y el señor Alejandro Patanela. Bueno, como para empezar a entrar en tema, podemos comenzar explicando algunos de los principios de funcionamiento de los motores de cohete líquido. Y en primer lugar, podemos mencionar el método de presurizado en tanques o ciclos presurizados, que sabemos que se basa como principio de funcionamiento una bomba, la cual tiene como principio de funcionamiento presurizar el tanque de oxidante y de combustible para que llegue el caudal adecuado a la cámara de combustión. En este caso vamos a presentar la segunda alternativa que podemos ver acá en la filmina, que es el ciclo generador de gas. En este caso va a ser un ciclo de generador de gas abierto, porque los gases que salen de la turbina van hacia la atmósfera, y va a ser presurizado en vez de a través de una bomba, de turbobombas. Bien, acá como se puede notar lo que acabo de mencionar, en la primera imagen podemos ver lo que mencionaba. Tenemos el tanque de combustible, el de comburente y el tanque presurizado de gas. Este sería el ciclo presurizado en tanques. En este caso tenemos un ciclo generador de gas en el cual tenemos la tobera con su cámara de combustión y tenemos el generador de gas, el cual tiene como un principio de funcionamiento tomar una porción tanto de oxidante como de comburente y utilizarlo para así propulsar una turbina con un sistema de bombas. Vamos a tener en este caso una bomba de combustible y una bomba de oxidante. Bien, la metodología de trabajo que se usó fue principalmente una serie de iteraciones, como se puede ver acá en el diagrama de la derecha, en donde se iteró utilizando el programa MATLAB, más que nada teniendo en cuenta las variables que son primordiales a la hora de calcular el ciclo. Tales pueden ser, como se ve acá, el caudal, la presión y la temperatura, debido a que si tenemos variaciones muy importantes de estos parámetros, el ciclo tendría un funcionamiento erróneo. Por eso es que acotamos en los puntos de mesura un error máximo del 0,5%. Bien, acá podemos mencionar los parámetros de entrada del propulsor. Podemos ver que tenemos la presión de entrada de 50 bares, la relación de combustión de 3,2, el diámetro de la garganta de 80 milímetros, la relación de contracción, la relación de expansión, estas tres variables que son B, H y N, donde B y H son la altura y el ancho de los canales de refrigeración en la tobera, N es la cantidad de canales de refrigeración en la tobera también, N es el número de revoluciones por minuto, el cual después vamos a mencionar que los limitamos en las turbomáquinas, y PI es la presión a la salida del propulsor. Bien, como para empezar a explicar cada una de las variables o los parámetros de entrada, vamos a empezar por la primera, la presión de la cámara, en la cual se eligió optar por trabajar con una presión de 50 bares. Esta presión de 50 bares se eligió debido a que el metano líquido trabaja por encima del punto crítico, de la presión crítica, y se comporta como un fluido supercrítico, por lo cual no tenemos que trabajar con las inestabilidades que provocaría si no trabajamos por encima de esta presión. Después podemos hablar de la relación de mezcla. Se utilizó una relación de mezcla 3,2 debido a que la principal limitación en la relación de mezcla es
la temperatura de trabajo en la cámara de combustión. Después podemos hablar también del diámetro de la garganta, el cual dijimos anteriormente que era 80 milímetros. Bueno, ahí podemos decir que el diámetro de la garganta se estimó en base principalmente al empuje deseado. Bien, también podemos hablar de la relación de contracción, lo cual nos da un parámetro muy importante porque depende en lo que varía la relación de contracción, tenemos una mayor o menor eficiencia. Generalmente se pautó el valor de la relación de contracción teniendo en cuenta la maquinaria que hay disponible en el CTA para que pueda ser fabricada. Después podemos hablar de la relación de expansión, la cual se tuvo en cuenta a la hora del cálculo de que buscamos trabajar con una tobera adaptada, es decir, que la salida de los gases sea de una atmósfera. Después de los parámetros de refrigeración que mencioné antes, el ancho, el alto, las dimensiones se acotaron también en base a lo que es la maquinaria disponible en el Centro Tecnológico Aeroespacial. Y después el número de canales se estimó en base a que la separación en la garganta tiene que ser como máximo de 1,5 milímetros. Después podemos hablar también de la presión de entrada a las bombas. La presión de entrada a las bombas decimos que es aproximadamente 2,5 bares, ya que en los tanques, tanto de combustible como de oxidante, tenemos una presión de 4 bares y siendo conservativos, estimamos una caída de presión en la línea de 1,5 bares. Por eso queda la presión de entrada a las bombas de 2,5 bares. Y por último, podemos definir la velocidad de las turbomáquinas. Esto, la principal limitación fue el catálogo de rodamientos disponibles en el mercado nacional. Entonces se limitó a un número de revoluciones por minuto, tanto para la bomba como para la turbina. Bien, hablando un poco de la combustión, podemos mencionar que se utilizó el software de la NASA CA2, en donde se ingresaron todos los parámetros de propulsor y obtuvimos todos los parámetros de combustión, tales como sean la densidad, la viscosidad, el calor específico, presión constante, las relaciones de calores específicos, las fracciones molares de vapor de agua, de dióxido de carbono, el coeficiente de empuje, la presión de adaptación y el impulso específico. Bien, respecto a la geometría de la tobera, el diseño fue en base a las relaciones de contracción y de expansión. También un principal limitante a la hora de diseñar la parte que señalo acá, que sería la parte subsónica, es la de que hay que pensar que acá va integrado el cabezal de inyectores y también hay que tener en cuenta la maquinaria disponible que hay en el Centro Tecnológico Aeroespacial para que pueda ser fabricada. Después se estimó una longitud de combustión, el estrella, y para la parte supersónica se aproximó a través de la parábola de Rao y la cual se comparó con una campana ideal. Bien, una vez que teníamos la geometría de la tobera definida, pudimos estudiar las propiedades de los gases a lo largo del ciclo, donde se puede ver en el gráfico, se obtuvo tanto en la parte subsónica, sónica y supersónica la temperatura de los gases, la presión de los gases y la velocidad de los gases. Después se hizo lo mismo, teniendo la geometría de la tobera, se hizo un estudio respecto al sistema de refrigeración, ya que conocemos las dimensiones de los canales de refrigeración, se pudo hacer un estudio 1D de cómo se comporta. Bien, acá se puede ver lo que dije en el gráfico anterior, un poco más grande, cómo se comporta la refrigeración a lo largo del ciclo. Bien, el flujo de calor de gases se estudió por métodos de convección y de radiación. Primero se utilizó la ecuación de Bartz para determinar el
el calor de convección, y después por radiación también obtuvimos los calores del flujo de calor del dióxido de carbono y del vapor de agua. Bien, acá podemos decir también que el flujo de calor del refrigerante, que es el que está dado por esta ecuación, se estudió a través de la ecuación de Ditus-Volter, donde está involucrada la constante de calores y acá el número de Nusselt, el cual depende exclusivamente del número de Planck y del Reynolds. Bien, yendo más a la parte de turbomáquinas, podemos hablar de lo que fue el diseño de las bombas. Como un pantallazo general, las bombas fueron diseñadas teniendo en cuenta la velocidad específica de la bomba, la cual se puede ver a lo largo del eje horizontal. Una vez que se obtuvo la velocidad específica, se pudo obtener aproximada una eficiencia de la bomba. Acá podemos ver lo que es la velocidad específica de la bomba y después, en base a eso, conociendo la altura de la bomba, se propuso una potencia en base a la altura de la bomba y el rendimiento que se obtuvo de la gráfica anterior. Después podemos mencionar que hay que tener en cuenta que vamos a tener una bomba para el combustible y una bomba para el oxidante. En este sentido, la bomba que impulsa el combustible, el diseño es un poco más iterativo que la bomba que va a impulsar el oxidante, solo por el simple hecho de que la densidad por ahí altera un poco más el proceso de diseño en el caso de la bomba de combustible. Por eso se optó por una bomba de 2 etapas, para el caso de la bomba de combustible, y para la bomba de oxidante, una bomba de 1 etapa. Bien, para la parte de la turbina, el proceso es más o menos parecido al diseño de la bomba. Se obtuvo a través de esta gráfica una relación o radio de velocidades específico que depende de U y de C sub 0, donde U es la velocidad tangencial de punta de ala de la turbina y C0 es una velocidad isentrópica de gases que depende del salto de entalpías. Conociendo ese radio de velocidades, se obtuvo una eficiencia de la turbina y conociendo el caudal, el calor específico, la temperatura de entrada de los gases y el rendimiento, se pudo estimar un caudal pautando como principio una potencia de entrada que fue aproximadamente de 190 kW. Bien, acá se puede ver la velocidad isentrópica y U, con lo cual el cociente entre U y C0 es lo que se utiliza para entrar a la gráfica anterior. Bueno, analizando los resultados, después de hacer el diseño general, se obtuvieron parámetros del propulsor, como se puede ver en la tabla. Tenemos un impulso específico a nivel del mar, un empuje, una relación de mezcla total, un diámetro de garganta. También se pueden ver los materiales con los cuales se van a fabricar la cámara de empuje, la bomba de combustible, la de oxidante, la de la turbina y demás. Por último, vale agregar que en todo lo que es el ciclo generador de gas se le puso distintos números a cada una de las entradas y salidas de cada uno de los componentes, como se puede ver en esta filmina, para facilitar el diseño de cada uno de los componentes. Es decir, yo con estas tablas puedo tener un diseño preliminar de las bombas, un diseño preliminar de las cámaras de combustión, de las turbinas y demás. Así que estoy abierto a preguntas. Gracias.